Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, Sí. sí, profe. ¿Me escuchan bien o se escucha cortado? Se le escucha como tarde, profe, Un poquito tarde, como sí. que le llega Anda medio tarde lento, hoy anda el medio voz. lento el Como internet. que- ¿Sí? Bueno, están los triángulos. Fíjense acá, que este ángulo de acá es alfa 6x, los 30 grados, ¿sí? Ahí lo tienen. Y en el otro triángulo, también, este con este, ahí tenemos los 30 grados, entre x, ¿sí? Entre la x y la fuerza que yo tenía de dato. Ahí tengo los 30 grados que necesito, ¿sí? Para hacer los cálculos. O sea que puedo tomar cualquiera de estos dos triángulos, ¿sí? Y este ángulo en particular tiene que ser siempre con el eje X, ¿eh? Ojo con eso. Siempre el ángulo con el eje X. Si yo les pregunto, en cualquiera de estos triángulos, miremos este, el amarillito, ¿sí? F6X, este lado, es un cateto, ¿sí? Y este lado es otro cateto, F6Y, el otro cateto, ¿sí? Con respecto al ángulo de 30, F6X, ese lado, ¿es el cateto adyacente o el cateto opuesto? El adyacente. Es el adyacente. Bien, sí, es el adyacente. ¿Y el resto qué opina? ¿Tienen claro? Adyacente o Adyacente, sí, sí. ¿Tienen claro los nombres de los lados en un triángulo rectángulo? O Sí, sea, ¿cuál es la sí, profe. hipotenusa? ¿Cuál es el adyacente? ¿Cuál es el Yo opuesto? me acuerdo más o menos de que. Más o menos. Bueno, no ujú. hay dudas cuál es la hipotenusa. Sí, sí, sí. La Sí, hipotenusa es la más larga, yo me digamos. acuerdo de la Sí, decime. de Socatoa, que era como. Sí, sí, sí. Sí, pero para plantear SOHCAHTOA, primero Era tenés que Socatoa, ver que era esto. en el seno de opuesto. No, sí, sí. ¿Estamos? Entonces, la más larga, la Eso me hipotenusa. acuerdo. La que no forma los 90 grados. En cambio, los otros dos los lados, los catetos, forman 90 grados. Acá tenés los 90 grados, ¿sí? Ahí estarían los 90 grados. Bueno, estos son los catetos. Pero catetos, con respecto al ángulo opuesto, o sea, con respecto a uno de estos ángulos, o sea, con respecto a 60 o con respecto a 30, este es 30 grados, pero el otro ángulo es 60, el que es con el eje Y, que era este. ¿Sí? Ahí están los 60. Y los 90 que tienen acá arriba. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. 180. ¿Eh? 180, ¿no? Un triángulo cualquiera y Sí. en un triángulo rectángulo también. Tengan en cuenta siempre eso, ¿no? Bueno, entonces, los lados que forman los 90 grados, o sea, F6X y F6Y, son los lados que forman los 90 grados, son los catetos. En principio son los catetos. Ahora, dependiendo de cuál de estos otros dos ángulos tomes, dependiendo si tomo el de 30 o tomo el de 60, cada uno de ellos va a ser opuesto o adyacente a uno de esos ángulos. O sea que no es absoluto esto. No es que F6X es el adyacente y F6Y es el opuesto. Eso depende de si tomo el de 30 o tomo el de 60. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces yo te pregunto, F6X y F6Y, ¿qué son? Y son los catetos del triángulo rectángulo. ¿Y cuál es el adyacente y cuál es el opuesto? Si les pregunto así, ¿qué me tienen que decir ustedes? Que no saben cuál es. Porque respecto a cuál ángulo. ¿Me explico? Bueno, como nosotros usamos el ángulo con el eje X, como nosotros usamos el ángulo con el eje X, nos vamos a quedar solamente con el de 30. Con ese ángulo nos vamos a quedar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, F6X, como es el ángulo, perdón, como es el lado, como es el cateto o lado que forma ese ángulo de 30, ese es el adyacente. Siempre que forma el ángulo, es el adyacente. Y el otro es el opuesto. O sea que F6Y acá es el opuesto. ¿Se entiende la idea? F6X es el adyacente a 30 y F6Y es el opuesto a 30.
¿Por qué es el adyacente o cuándo se lo llama adyacente? Bueno, al ángulo que está al lado, digamos, o sea, que forma el ángulo de 30. El otro está opuesto, está lejos, este está ya opuesto, el F6i. O sea, ese es el cateto opuesto. Entonces, si le pusiéramos nombres, esto es teoría, chicos, ¿eh? No hay que hacerlo esto. Esto es parte de la explicación de la fórmula que vamos a usar. Es decir, este lado de acá atrás es el cateto opuesto. ¿Sí? Ese sería F6i en nuestro caso. F6i. ¿Se entiende? Y el cateto que está acá arriba, este de acá arriba, es el cateto adyacente, el lado de arriba. ¿Sí? F6x. ¿Y esto que está acá qué es? Esta diagonal es la hipotenusa. ¿Sí? Es decir, acá abajo, ahora lo acomodo, la hipotenusa del triángulo es F6. ¿Queda claro esto o no? ¿O qué cosa no quedó claro? Yo entendí, profe, por suerte. ¿Entendió perfecto? ¿El resto? Sí, profe, se entendió. También. O sea, vos en un triángulo rectángulo primero identificá la hipotenusa. Identificá, lo más fácil es la hipotenusa, el ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque el ángulo de 90 grados lo forman los catetos. Y la hipotenusa siempre está opuesta a ese ángulo de 90, ¿no? Y es el lado más largo. Bueno, eso es lo primero. Y una vez que identificaste los catetos, que son los que forman 90, tenés que ver cuál de los ángulos internos, los otros dos, no el de 90, sino el otro, cuál de los dos vas a usar. ¿Sí? Bueno, acá yo te estoy diciendo que siempre tenés que usar el más cercano al eje X. Bueno, por eso es el de 30 acá. Entonces, con respecto al de 30, F6X es el cateto adyacente, porque es el que forma el ángulo. Y el otro es el opuesto. Ahora, si yo tomo el de 60, si yo en lugar de tomar este, por algún motivo quisiera tomar el otro, pero no sería en este caso, ¿no? Quisiera tomar este, también se puede hacer los cálculos con este. Con lo cual, ¿este cuál sería? ¿Qué cateto sería este? Adyacente a 60 El grados. adyacente. Claro, y este sería el opuesto a 60 grados. La hipotenusa no cambia, la hipotenusa sigue siendo la misma. ¿Ven cómo cambia la cosa? O sea, para saber cuál es el cateto adyacente o opuesto hay que saber respecto de qué ángulo interno, cuál de los dos ángulos internos necesito trabajar. ¿Sí? Bueno, en este caso no, en este caso no usamos el de 60, usamos el de 30, entonces la cosa queda así. ¿De acuerdo, chicos, con eso? Sí, profe, sí. De vuelta por las dudas. Bueno, y ahora viene lo de SOHCAHTOA. Ahora viene lo de SOHCAHTOA, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo nombró a SOHCAHTOA? ¿Cómo lo escribían SOHCAHTOA? ¿Así como suena? No, es en SOH, en CAH y TOH. Ah, no, TOA, sí. Sí. Que es SO, es seno opuesto y hipotenusa. Exacto. Es eso, valores. ¿Y esto? CAH, ¿qué es? Después esto de seno en adyacente hipotenusa y después Sí. tangente opuesto y Adyacente, adyacente. exacto. Perfecto. Bien, bien. Es como que acá yo tengo como una regla para acordarme cómo se aplican las funciones trigonométricas, ¿sí? La primera es la letra que te indica la función trigonométrica, ¿sí? La S sería seno. Si tomamos el SO, digamos, nada más que el SO, es para relacionar el ángulo en cuestión a través de la función seno. Se escribe sen, en castellano se escribe sen, nosotros en Argentina, en España usamos sen, en inglés usan sin, ¿sí? por cómo se escribe seno en inglés, pero hay que poner el ángulo al lado. ¿El seno de quién? El seno es de alfa 3, alfa 6x en este caso sería, ¿no? Le vamos a tomar alfa, nada más, del ángulo alfa. Vamos a llamarlo alfa al ángulo, ¿sí? Por ahora. O sea, ese ángulo de 30 ahí, en lugar de ponerle 30, vamos a llamarlo en general, ¿sí? Alfa.
Ese es el ángulo que necesitamos. Entonces, ¿el seno de quién es? Es el seno de alfa. A ver si me permite ahí. Sí, está un poco grande nada más. Uno más chico. 3. Ahí está. O sea, no se pone la palabra seno, chicos, acá. O se pone una variable para ángulo, que es alfa, ¿sí? O un ángulo directamente. Pero no solamente la palabra seno. ¿Está claro eso? Porque ahí lo escriben mal. Presten atención a los detalles de cómo se escribe esto, ¿sí? En matemáticas es sen, ¿sí? Seno significa, y al lado se pone o el ángulo o la letra con la cual yo voy a designar el ángulo, la variable, que es alfa en este caso, ¿sí? ¿Y OH qué significa? Sí, opuesto y hipotenusa. e hipotenusa. Pero en la fórmula que tengo que hacer en la fórmula ahí, con opuesto y hipotenusa. ¿Se acuerdan de eso? Los tenía que... ¿Qué? Que dividir. No, ¿sí? eso no me ¿Cómo, acuerdo. profe? Los tenía que Me dividir. mataste, profe. Tenía que dividir, sí, ahí está. Arriba va el cateto opuesto. O sea, la palabra SOHCAHTOA te dice cómo es la fórmula, pero siempre tenés que dividir, ¿sí? Opuesto, el cateto opuesto sería, ahora lo traduzco, ¿sí? Sobre el cateto, sobre la hipotenusa, ¿sí? Eso es el OA, el OH, perdón, en este caso. El opuesto queda multiplicando y la hipotenusa queda dividiendo, digamos, ¿sí? En realidad acá se refiere al cateto opuesto, ¿no? Esa O es el cateto opuesto y la H es hipotenusa. Esa es la idea de la palabra SOHCAHTOA, ¿sí? SOHCAHTOA es una regla mnemotécnica, algo que te ayuda a la memoria, sería eso, es mnemotécnico, para acordarte de cómo es la fórmula de cada función trigonométrica. Entonces tomamos primero el SO. ¿Qué significa el SO? Bueno, la S es el seno del ángulo, pero no hay que poner seno nada más, hay que poner sen, que es la forma que se abrevia seno en castellano, y el ángulo. Y después, las otras dos letras te indican qué es lo que tenés que dividir, y en ese orden. La O significa cateto opuesto, va arriba en la división. Y la H, la hipotenusa, va abajo en la división. Lo mismo para las otras funciones. ¿Sí? ¿Se acordaron cómo era? División siempre es, ¿eh? Esperen que borramos todo eso, que no va. Borrar todo eso. Bien. Si tomamos la otra, tomamos K, digamos. ¿eh? C-A-H sería, ¿no? K. Es la otra función. Vamos a copiar esta. Si la tenemos que escribir, ¿qué tendríamos que escribir? La C significa coseno. Coseno se escribe como cos. Al lado va el ángulo, ¿sí? Y al lado la división. ¿Qué pongo arriba en la división? ¿Qué significa A? Cateto adyacente. Dividido hipotenusa. ¿Está bien? Dividido hipotenusa. Y ahí tenés la del coseno. ¿Bien o no? Bueno, y la última es la tangente, que por ahora no la vamos a usar la tangente para esto, no la vamos a necesitar, pero la podemos escribir también. ¿Sí? ¿Cómo se escribe tangente en castellano? ¿Cómo se expresa? La T es de tangente. ¿Sí? Tan. No se escribe tan. Se escribe TG en castellano. T minúscula, G minúscula. Así se escribe en matemáticas, ¿sí? TG. Pasa que en otros idiomas, en inglés por ahí le ponen tan, como dijiste vos. ¿Sí? Pero eso es en inglés. Claro, profe, porque yo tengo la calculadora y dice tan. ¿Quién dice tan? ¿Quién? En la calculadora. Ah, en la calculadora. Sí, porque está en inglés la calculadora. Estaría como en inglés. Sí, tenés razón. Pero acá está, ¿ves? Tan, cos y sin. Sí, pero eso viene del inglés, por eso aparece así. Nosotros en castellano usamos así las terminologías de las funciones trigonométricas. La forma de abreviar en matemáticas, digamos, ¿no? Sen, cos, tg. ¿Logaritmos vieron ustedes ya en matemáticas? No, eso lo ven en quinto, creo, está.
Otras funciones más que existen. No son trigonométricas, otro tipo de funciones. Bueno, ¿de acuerdo? Esta no la vamos a necesitar para lo que nosotros queremos. ¿Sí? Vamos a usar estas. Si yo traduzco esto ahora, traduzco esto a lo que tengo acá en el gráfico. ¿Sí? Vamos a tomar la del coseno primero. Vamos a tomar primero la del coseno. Vamos a hacer al revés. Vamos a tomar esta primero. ¿Sí? ¿Quién es nuestro ángulo acá? Nuestro ángulo es alfa 6x. Este ángulo, en realidad, es alfa 6x, ¿no? Con el eje x. Si esperen que me está tomando la x en otro tipografía. A ver. Borra. Este es nuestro ángulo, alfa 6x. Entonces, en particular, para nuestro problema, ¿sí? El ángulo es alfa 6x. Entonces tenemos el coseno. Voy a traducir los nombres de esto a lo que tengo en mi dibujo. ¿Sí? El coseno ya no es el de alfa, es el del alfa 6x. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo se llama el cateto adyacente en mi dibujo? Sí, porque mi dibujo no es de matemáticas, es un dibujo de estática. Entonces, ¿cómo le puse al cateto adyacente? ¿Qué nombre tiene el cateto adyacente? ¿O quién es el cateto adyacente? 6. F6X. Ahí está, F6X. Ese sería el cateto adyacente. Entonces, en la fórmula puedo poner acá, en lugar de cateto adyacente, F6X. ¿Sí? ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa? F6. F6. Entonces, fíjate cómo de matemática, una fórmula de matemática, yo la pude aplicar a algo de estática. ¿Por qué? Porque la matemática me dice que en un triángulo rectángulo, si vos dividís el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿qué te va a dar? Te va a dar el coseno del ángulo que forma el cateto adyacente con la hipotenusa. Bueno, eso es lo que escribí acá. Entonces, de lo que tengo escrito acá, ¿qué conozco y qué no conozco? ¿Conozco F6? ¿Conozco F6? Sí. Sí, no. ¿Conozco F6X? No. F6X no, pero F6 sí. ¿Conozco alfa 6X? Sí. Sí. Claro, entonces yo podría despejar de acá F6X. ¿Sí? Si yo quiero despejar esto que no lo conozco, ¿cómo lo puedo despejar de acá? ¿Sí? Yo quiero calcular... Pasás el F6 a multiplicando. Lo paso multiplicando. ¿Sí? ¿A quién? Al coseno de F6X. Yo podría poner así, que F6X es igual a F6 que va a pasar multiplicando, ¿a quién? Al coseno de alfa 6X. Como la multiplicación es conmutativa, es lo mismo que haga F6X por F6, perdón, coseno de F6X por F6 que haga F6 por coseno de F6 de alfa 6X. ¿Sí? ¿Está bien? Ya puedo poner primero este y después este o viceversa. El orden no importa, digamos, ¿no? En la multiplicación. O sea que es válida así. Bueno, y esta sería la fórmula. En general, sí, ahí está escrita para este problema. Pero en general, cuando vos querés determinar la f proyectada en x, ¿qué tenés que hacer? Tenés que multiplicar el valor de la fuerza que tenés, inclinada, multiplicarla por el coseno del ángulo que se llama alfa, que esa fuerza forma con la x, el alfa 6x. Esa es la fórmula, chicos. Todo lo otro fue el desarrollo, no hace falta que lo hagan en los problemas. Lo que van a hacer en los problemas es partir de esta fórmula, de la que recién escribí. De esta fórmula van a partir ustedes, ¿sí? Pero con los nombres que correspondan a su problema. En nuestro problema no se llama fx, la componente en x, se llama f6x. Por eso la fórmula va a quedar escrita como está en la de arriba, digamos. La de abajo es la fórmula que está en el apunte, eso lo quiero decir. Pero nosotros la vamos a ir adaptando a nuestras variables. O sea, f6x se llama la componente en x. ¿Sí? Nuestra fuerza no es f, es f6 en este caso, la que tenemos de dato. Bueno, ahí va f6. Y nuestro ángulo no es alfa, simplemente x, sino que es alfa 6x. ¿Sí? Pero esa recuadrada es la fórmula que van a encontrar, esperen que borramos todo esto, la fórmula que van a encontrar en el apunte.
si vamos al apunte, ¿sí? Acá está, mira, la que yo te decía, esta. ¿Ven? Y con FI lo mismo. ¿Sí? Con FI lo mismo. Aplicamos ahora el seno, porque en esa aparece el cateto opuesto. Y si vos te fijás, el cateto opuesto habíamos puesto que era FI. Lo vamos a hacer en el otro. ¿Dónde está el otro? Acá. Si ahora tomo el seno y yo traduzco esto ahora, traduzco esto, ¿sí? Fíjate, voy a copiar el de arriba para hacerlo más rápido. Ahora en lugar de coseno tengo seno. ¿Quién es mi ángulo? Alfa 6x es el ángulo en cuestión, ¿sí? ¿Va a ser igual a qué? Y bueno, al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto en el dibujo? F6i. Entonces acá F6i. ¿Y quién es la hipotenusa? Sigue siendo F6. ¿Ves cómo se hace? Y de ahí podés despejar F6i. De vuelta, ¿qué haces con F6x? Perdón, ¿qué haces con F6? Está dividiendo ahí, lo paso multiplicando del otro lado. ¿Sí? Entonces, si lo paso multiplicando, vamos a hacerlo con este, un verdecito. Vamos a poner magenta, ahí está. F6 pasa multiplicando ¿a quién? Al seno, ¿sí? De alfa 6x. Y eso me queda igual a qué? Y a lo que quedó ahí arriba, que es F6. ¿Está bien? ¿Está claro? Matemática elemental del despeje es esto, ¿no? Si lo quiero poner como fórmula, siempre arranco por lo que quiero calcular, digamos. Quiero calcular F6i. Arranco con eso mejor. La doy vuelta en la fórmula, pero no cambia nada, ¿no? Sigue siendo F6 por el seno de alfa 6. Pero guarda, fíjate que acá dice X y acá dice Y. El ángulo tiene que ser con el X siempre. No importa que estés calculando la Y. El ángulo tiene que ser con X. ¿Vieron ese detalle? En las dos fórmulas, si van al apunte, en las dos fórmulas dice alfa X. No es cuando es Y, no es alfa Y, ojo, es alfa X. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? En el apunte lo tienen, chicos. Van al apunte, Sí. está todo el desarrollo que yo recién hice. Lo único que nos dice que este es el, lo dice en la teoría seguramente, que este es el cateto adyacente al alfa y este I es el cateto opuesto al alfa que tienes acá, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Y 36. Comenzó el recreo, chicos. Hacemos hasta... ¿Hasta qué hora? Profe, si no, Sí. Si no, ¿qué? Hola, hola, hola. No lo escucho. como profe, hacemos hasta, si no hacemos hasta y 40, perdón, profe, me trabé. Hacemos hasta y 40 la clase, Hacemos así, mirá, más fácil, para hacerlo redondo. cierra y Hacemos T45. 50. Hacemos T45. Y después volvemos a las 5 y hacemos media hora más y terminamos. ¿Le parece? Para hacer más redondos los números. Hacemos 10 minutos más hasta T45. Hacemos recreo de 15, pues 45. Ah, pero se nos termina, a ver cuánto se nos termina. No, está bien, tenemos tiempo hasta 45. Son 35 minutos, está bien, no va a haber problema. Seguimos hasta 45 y 45 hacemos el recreo hasta las 5. Y después nos quedaría media horita más al final. Y listo. Bueno, hacemos así. Y 45, si me paso avísenme, que por ahí me olvido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro problema? Aplicar esa fórmula, chicos, se la van a tener que aprender de memoria esas dos fórmulas, ya despejadas. Entonces venimos al problema. Quiero calcular fx. Entonces, ¿qué hago en la fórmula? ¿Qué pongo? Bueno, pongo así. Pongo f. Yo quiero calcular f6x primero, ¿no? Esa era mi primera incógnita. Esperen que le cambio el color a esto, sin color a esto. f6x quiero calcular. Bueno, va a ser igual a qué. Parto por la fórmula primero, ¿sí? Bueno, va a ser igual a f6, a la fuerza que yo tengo, lo pongo en símbolos primero, así, f6 por el seno o el coseno, eso es lo que tienen que acordarse. Para la x es el coseno. El coseno, cos, ¿de qué ángulo? Y del ángulo alfa 6x, para eso lo hemos determinado. Coseno de alfa 6x. Y ahí lo tengo. Bueno, ahora en el próximo paso reemplazo los valores. ¿Sí? F6, ¿cuánto vale? 2,45. Bueno, metemos ahí 2,45.
Ahí está. Por el coseno de alfa 6x. ¿Cuánto vale alfa 6x? 30 grados. Acá lo tenemos. ¿Sí? Voy a copiar este que no tiene color y lo cambio. Por el coseno de, entonces, 30 grados. Ahí está, 30 grados. ¿Sí? Y en el próximo pongo el resultado. La cuenta la hago toda en la calculadora. ¿Sí? No voy a estar redondeando. Toda esa cuenta la hago en la calculadora. De que coseno me quedó chiquito, no sé por qué. Ahí está, coseno de 30 grados. Bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos a la calculadora y hacemos. Ahí está. Uy, se me fue. Así ustedes lo ven un poco más grande. ¿Qué hago primero? Bueno, 245 en la calculadora, 245 por coseno es cos, cuando toman cos, y el ángulo simplemente, 30. No hay que poner el símbolo de grado, chicos, ¿eh? Acá tienen en la calculadora el símbolo de grado, minuto, segundo, no se pone eso en la calculadora, ¿eh? Igual, directamente. Porque vamos a manejar el ángulo con decimales, vamos a manejar. Igual, ¿cuánto da? ¿Cuánto escribo? Con 3 dígitos significativos, como siempre, 212. Entonces escribo acá 212 newton. Y eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Bueno, lo mismo para I. Yo quiero calcular la componente I. Se tiene que acordar la fórmula. ¿Sí? Al principio por ahí la van a buscar al apunte, pero después se la tienen que saber de memoria. Fi es F por seno de alfa. Bueno, entonces, como mis fuerzas se llaman F6, acá lo que tengo que poner es F6I. Esa es la que quiero calcular, la proyección en I. F6I, la otra, ¿no? Que va a ser igual a F6 por el seno. Sen de alfa 6x, del mismo ángulo. Seno. Entonces reemplazo valores ahora. Nada más lo que cambia sería que en lugar de coseno es seno. Lo otro es todo lo mismo. ¿Sí? Y acá tiene que ser I, ¿no? F6I. Y ahora pongo el resultado de F6I. Hay que ir a la calculadora y hacer de vuelta la cuenta. Muy fácil la cuenta, ¿no? Ponemos en la calculadora. Ponemos 245 por seno, sin ahora, de 30. Enter, y ahí me da 122,5. A 3 dígitos significativos tenemos que poner 123. Ya cuando pasa de 5 el que vas a sacar, suma uno más. 5, 6, 7, 8 o 9 sumaría uno más. O sea, está más cerca, lo ponemos ahí de 123. Entonces, esa es la componente que estamos buscando, 123. Y no importa qué unidad tengas acá. Si newton, kilonewton, kilogramo en el dato, quiero decir, ¿no? En el dato de acá. Dejás la unidad que te dan de dato. ¿Sí? Después vemos si es un problema con muchas unidades, si está mezclada, sí, para cambiarlo. Pero por ahora, para las proyecciones, mantengo la unidad que me dan. Se los digo por la tarea que les voy a dar, ¿no? Les voy a dar tarea donde va a haber fuerzas en newton, fuerza en kilogramo fuerza, en toneladas. Bueno, mantengan la unidad que se les da de dato porque van a ser todos problemitas por separado, digamos, ¿no? Bueno, casi terminamos ahí. Estas son las componentes. Es decir, si yo tengo una fuerza de 245 newtons, ¿sí? A 60 grados de la vertical en el cuarto cuadrante, es lo mismo que una fuerza de 212 newtons, esto es lo que está acá, lo que voy a poner como respuesta, digamos, 212 newtons tirando hacia la derecha, que sería F6X, y una fuerza de 123 newtons sumada a la anterior tirando para abajo. O sea, esas dos fuerzas juntas, la de 212 en X y la de 123 en Y, combinadas te dan una fuerza de 245 a 60 grados de la vertical. ¿Se entiende la idea de lo que hicimos? Y casi terminó esto. Solo falta poner el signo. Acá. ¿Cómo, Gallardo? Creo que entendió. No, que sí, profe, que... Sí, ¿no? Sí, está entendido. Eso es lo que estamos buscando. Le vamos a poner un signo también. A ver si está en la teoría eso del signo. Acá está, ¿ves? Cuando sea necesario sumar las proyecciones de diferentes fuerzas, si tuvieras más de una fuerza, tuvieras muchas fuerzas, y tenés que sumar todas las X, por ejemplo, o todas las Y, ¿sí? Se asignará convencionalmente signo positivo o negativo, el que corresponderá al sentido del semieje
del sistema de coordenadas con que coincida cada proyección. O sea que yo le voy a poner signo acá, a la X y a la Y. El mismo que el semieje donde quedó. A la X, ¿le pongo positivo o negativo? Positivo. A F6X, ¿le pongo positivo o negativo el signo? No escuché, chicos. Repítame, por favor. Positivo, ¿no? Claro, porque está apuntando hacia el más X. Positiva. ¿Sí? Y a la Y, a la F6Y, ¿qué le pongo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Ahí tenés, negativo, ¿sí? Bueno, esos signos se los ponemos atrás por ahora. No nos van a servir de nada por ahora, ¿sí? Simplemente para indicar si es positiva o negativa. Pero de ahí sale el signo, así de fácil, ¿eh? Entonces, acá le vamos a poner a esta. Esperen que lo voy a poner como un circulito, como, no sé si está acá. No está acá. El circulito está acá. Vamos a poner positiva a la X en este caso. ¿Dónde que pusiste eso? Yo te dije que lo pongamos allá. Así, formato. Ahí está, positiva. Esa positiva y a la otra negativa. Acá tengo un negativo. A ver si me lo respeta. Acá. ¿Sí? Eso es por convención, chicos. ¿Sí? Vamos a usar el signo que corresponda con los ejes. Van a ver que más adelante, cuando usemos esto para algo en particular, vamos a necesitar saber ese signo. Para saber si vamos a ponerla sumando o si la vamos a poner restando. Bueno, en este caso la 6X, la F6X sumaría y la F6Y restaría. ¿Sí? Bueno, ahí terminó el problema, el ejemplo que yo les di. Comenzamos el recreo, chicos, después seguimos. ¿Sí? A las 5 vuelvan a entrar. Así hacemos media horita más. Ok, profe. Bueno, hasta luego. Dale. Descansen 15 minutos.